Escuchamos en informativo de Radio 10, la inflación es del 2,7. Se celebra desde el relato oficial, desde el discurso oficial, se celebra que ha bajado la inflación. Ya lo hemos planteado, vale la pena repetirlo, porque, claro, cuando baja la inflación, ¿por qué no celebrar?, diría alguno. Y la verdad es que cuesta celebrarlo cuando vos no lo ves, cuando vos no ves que esos números de la economía mejoran tu vida. Si la inflación era el problema por el cual nosotros vivíamos un desastre, en teoría, dijo mucho el gobierno actual sobre el gobierno de Alberto Fernández, el desastre de la inflación, cosa que era cierta, y lo mal que vivíamos, resulta que ahora bajó la inflación, pero vivimos peor. Entonces, evidentemente hay algo que no estamos entendiendo. Si con inflación alta, vos, sin vivir bien, con Alberto Fernández, con la Unión por la Patria, con el Frente de Todo, como quieran llamarlo, vivías mejor que hoy, con la inflación para abajo. Entonces hay una parte que no está quedando clara. Hay una parte que nos está costando explicar, por lo menos a mí. Porque la plata sigue sin alcanzar. Porque evidentemente la palabra inflación genera algo en el sentido común, en la construcción de nuestro propio sentir y nuestro propio relato social, que nos hace estar más tranquilos. Hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero te dice, bueno, pero viste, bajó la inflación. Sí, Franco, pero no me hables más con el discurso de los medios de comunicación o con los discursos del gobierno. Si la inflación baja, vos deberías vivir mejor, por ejemplo. Y sin embargo no sucede. La inflación baja, pero también baja las ventas. La inflación baja, pero también baja el acceso a la educación, el acceso a la salud. Hoy nos cuesta más pagar una medicina prepaga que durante el gobierno que se fue. No estoy diciendo que el gobierno que se fue una maravilla, no, ya me han escuchado en aquel momento, pero digo, resulta que antes vos tenías $1 en 1800, pero llenabas una determinada cantidad de tanques en el auto, de litros de nafta. Y ahora el dólar lo tenés mucho más bajo, sin embargo cargas menos litros de nafta. Entonces, este es otro caso. A igual que la inflación, el caso del dólar. El dólar baja. Sin embargo, a vos, con lo que antes, con un dólar más alto, comprabas 5 manzanitas, ahora con un dólar más bajo comprás una manzanita. Entonces, aquí empieza a quedar claro cómo el relato de la macroeconomía no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué quieren? ¿Que celebremos el 2,7 de inflación? Bueno, sí, lo celebramos. Bueno, ahora, cuando yo eso lo llevo a los barrios, no existe. No existe. Pero no existe no porque a lo mejor algún precio no haya bajado. No existe porque lo que sí bajaron seguro son los salarios. Entonces yo no puedo celebrar la inflación si no la pongo al lado de los salarios. Yo no puedo celebrar que baje el dólar si yo no lo pongo al lado de los salarios. Porque los precios al consumidor, según el INDEC, aumentaron el 2,7 en octubre respecto a septiembre y lleva un 193 interanual. En los primeros 10 meses del año acumularon un alza del 107% y bajó la inflación. El tema que tenemos que discutir finalmente es si nosotros vamos a defender una economía que nos mejore la vida o una economía que le cierre bien a las, qué sé yo, a los Excel de la macroeconomía. Si vos tenés un 2,7% de inflación y te subieron las tarifas, y las tarifas no las podés pagar, ¿con qué te quedás? Uno diría, no me bajen la inflación, bájame las tarifas. ¿No? ¿Qué sé yo? Es lo primero que aparece. Porque si no, no se entiende la economía.
Al menos yo no lo entiendo. Podríamos llamar, recién Julia me decía, vamos a hablar con economistas. Sí, podemos hablar con un economista. Uno lo respeta y aprende mucho. Pero vamos a hablar con un economista que me pueda decir por qué, si yo vivía mal cuando la inflación estaba en 8, ahora vivo peor cuando la inflación está en 2,7. Y seguramente la respuesta me va a decir es el salario. Bueno, entonces háblenme del salario. Los aplaudo, bien, bajaron la inflación, eso lo prometieron y lo cumplieron. Bien, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve la economía si no es para mejorarle la vida a la gente? ¿Para qué sirve la política si no es para mejorarle la vida a la gente? Ahí está la discusión. Todo lo demás folclórico. Todo lo demás para que Caputo muestre placas en el mundo y digan, miren los logros. Y después pongan contentos porque Trump les dice, usted es mi presidente preferido. Y ahora debe estar súper feliz Milei y le va a decir, mire cómo bajamos la inflación. Y esta es la letra que ellos necesitan para decir que Caputo, que Sturzenegger y el propio Milei son exitosos. Ahora, ¿tu vida es más exitosa? El de tu empleador, el de la pyme, ¿tiene mejor la pyme que hace 10 meses atrás? Entonces, es increíble cómo el discurso que en un momento te sirve para destruir, o sea, una inflación alta, sirve para que todos digan que tu gobierno es un desastre, y la preocupación de la gente es la inflación. Bueno, hoy la preocupación de la gente dejó de ser la inflación porque la inflación baja, sin embargo la preocupación sigue siendo que su salario no aumenta. Esta es la discusión. Lo que debemos preguntarnos entonces, insisto con esto, si nosotros nos vamos a manejar con el termómetro del discurso y con la vara, con la que quieren que analicemos. La vara con la que el propio establishment quiere que analicemos nuestra propia realidad son con sus varas, de sus lenguajes. Y es un relato que nada tiene que ver. Porque yo quiero conocer cuáles van a ser los datos de pobreza en un mes. Entonces yo quiero agarrar la inflación, la pongo en una mesa, el 2,7, el desempleo, el salario, la pobreza, quiero todos esos números arriba de la mesa y ver cómo se articulan unos con otros. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que parece que son todos estamentos estancos, que son islas, separadas unas de otras. Y en el medio un profundo mar con unos oleajes que nos llevan puesto toda la isla y a cada una. Y ese es el escenario que vivimos. Bien, el gobierno va a celebrar, ahora en unos minutos aparecerá el show de las redes y de Twitter y de sus medios de comunicación que van a decir, miren qué maravilla todo esto. Bueno, háganse camisetas que digan 2,7 y salgan a caminar a los barrios. A ver qué se encuentran. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados.